Bienvenidos a la Biblioteca Podcast. Cada semana nos sumergimos en las páginas de los grandes libros, clásicos y actuales, para darles una nueva voz. Si te apasiona la lectura, suscríbete y activa la campanita para no perderte los nuevos episodios y acompáñanos en este apasionante viaje. Recuerda que en la descripción puedes encontrar el enlace al resumen completo en texto de este episodio. Desde pequeños, nos dicen que para triunfar hay que especializarse lo antes posible. Pero ¿y si ese fuera un mal consejo? Esta semana analizamos Amplitud de David Epstein, el libro que desafía la regla de las 10.000 horas y demuestra por qué los generalistas son quienes realmente conquistan el mundo moderno. Bienvenido a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos con el libro Amplitud de David Epstein. Y arranca fuerte, con dos historias que todos conocemos. Sí, muy conocidas. Pero con orígenes totalmente distintos. Tiger Woods, que casi lo diseñaron para el golf desde bebé. Programado, sí. Y Roger Federer, que probó de todo, un montón de deportes, y al final se centró en el tenis, pero ya mayorcito para lo que se estila, ¿no? Y aún así, mira, dominó. El libro básicamente lo que hace es cuestionar esa idea tan metida en la cabeza de que hay que especializarse súper pronto. Eso es. Y meterle las famosas 10.000 horas de práctica deliberada, como si fuera el único camino al éxito, ¿sabes? Claro, el único billete. Woods es el ejemplo perfecto de eso. Empezar ya, a tope, con supervisión. El camino recto, digamos. Pero Federer, pues es otra historia. Otra vía completamente diferente. Exacto, y de eso va la conversación hoy, ¿no? Siguiendo un poco a Epstein, vamos a darle una vuelta a esa presión, esa cosa casi cultural de especialízate ya. Sí. Vamos a ver por qué tener intereses variados, probar cosas distintas, incluso, ojo, retrasar esa especialización puede ser una ventaja, y una ventaja crucial además. En este mundo que tenemos tan complejo, tan cambiante. Veremos ideas que Epstein saca del deporte, claro, pero también de la música, la ciencia, la educación. Suena muy interesante, la verdad. Quizás empezamos por ahí, por desmontar un poco esa idea de la práctica deliberada. ¿Por qué no es, digamos, la fórmula mágica universal? Venga, perfecto. Es que el contraste Tiger-Federer que pinta el libro es brutal. Sí, muy visual. El padre de Tiger soltando aquello de que su hijo tendría más impacto que Mandela o Buda. Casi nada. Y mientras, Federer de niño soñaba con conocer a Boris Becker. Metas más terrenales, ¿no? Más de niño, sí. Epstein, ojo, no dice que la práctica deliberada no sirva. La que tiene instrucción clara, supervisión, repetición, eso funciona en ciertos campos. Claro, no la niega. Pero señala que muchos deportistas de élite, y esto es lo curioso, pasaron por lo que él llama un periodo de prueba. Tocaron varios deportes antes de elegir. No fueron directos. Cita estudios incluso, ¿no? Algo así como la especialización tardía como clave del éxito. Sí, y es que esto no es solo cosa del deporte, se ve en muchos ámbitos. Inventores, artistas, incluso en el trabajo. ¿Ah, sí? Hay estudios, sí. Indican que la gente que se especializa muy pronto en la carrera, a lo mejor empieza con un sueldo un pelín más alto. Vale, una ventaja inicial. Pero los que tardan más, los que prueban más cosas antes de decidirse, los tardíos, a menudo acaban en trabajos que les encajan mejor, que van más con ellos, con sus habilidades reales. O sea, encuentran su sitio de verdad. Eso. Y a la larga, esa mejor adecuación, lo que llaman match quality, parece que compensa. Y no solo eso, parece que fomenta más la adaptabilidad, la creatividad. Interesante. Como que esa variedad inicial te da más herramientas, ¿no? Exacto. Da sus frutos más adelante. Entiendo. Pero, a ver, si hablamos de amplitud inicial, ¿cómo explicamos el caso de las hermanas Polgar? El ajedrez. Claro. Su padre Laszlo las entrenó desde niñas para ser genios del ajedrez. Y vaya si lo consiguió. Parecen justo lo contrario, ¿no? El ejemplo máximo de especialización temprana y súper intensa. Es un contraejemplo perfecto, sí. Y Epstein lo encara directamente. ¿Y qué dice? Pues dice que el experimento Polgar fue un éxito, sí. Pero un éxito en ajedrez. Demostró que puedes, entre comillas, fabricar genios en entornos muy, muy específicos. Vale. Controlados, con entrenamiento intensivo desde pequeños. Pero aquí viene la clave de todo el argumento de Epstein.
la diferencia entre entornos de aprendizaje buenos y entornos malos o perversos. Buenos y malos. Sí, el ajedrez o el golf, por ejemplo, son entornos buenos. ¿Por qué buenos? A ver, el psicólogo Gary Klein estudió a expertos, como ajedrecistas, bomberos, gente que toma decisiones bajo presión, y vio que desarrollan una intuición brutal, basada en reconocer patrones al instante. Pero esto pasa en entornos buenos. ¿Qué significa bueno? Pues que tiene reglas fijas, claras, patrones que se repiten una y otra vez, y muy importante, recibes feedback inmediato y preciso. Ah, claro. Juegas una pieza en ajedrez, ves la consecuencia. Das un golpe en golf, ves dónde va la bola. Las reglas no cambian. Ves situaciones parecidas muchas veces. Entiendo. Como Kasparov, que decía que más que calcular, veía la jugada. Exacto. O lo de Susan Polgar, memorizaba un tablero en segundos, pero solo si las piezas estaban en una posición lógica de una partida. Eso es. Si estaban puestas al azar, su memoria increíble fallaba. No era fotográfica. No, era reconocimiento de patrones aprendidos, lo que llaman chunking o fragmentación. Veía estructuras, no piezas sueltas. Vale, esos son los entornos buenos. ¿Y los malos o perversos? Pues ahí entran Daniel Kahneman, Robin Hogarth. Estudiarán lo contrario, entornos donde las reglas son confusas o cambian, donde los patrones no se repiten de forma clara o incluso te engañan, y donde el feedback de tus decisiones pues llega tarde o es ambiguo o directamente no llega. Vaya. En esos entornos, acumular experiencia no te garantiza ser mejor experto. Kahneman lo vio con evaluadores militares. Sus predicciones no mejoraban con los años. Ostras. O piensa en la crisis financiera de 2008. Tenías a un montón de especialistas, cada uno optimizando su parcelita, Sí. pero el sistema global era perverso. Y la experiencia de esos especialistas no evitó el desastre. Al contrario, casi. Epstein usa una metáfora de Hogarth que es genial para esto. La del tenis marciano, ¿verdad? Esa. Dice que el mundo real, la mayoría de las veces, no es como el golf o el ajedrez. Es como jugar al tenis en Marte. Suena raro. Tienes raqueta, tienes pelota. Sí. Pero nadie te ha dicho las reglas. Y pueden cambiar sin avisar en medio del partido. Buenísimo. Por eso, dice Epstein, usar a Tiger o a las Polgar como modelo universales es un error. Sus entornos eran buenos, perfectos para la especialización temprana. Pero la vida suele ser más bien perversa. Totalmente. La estrategia óptima depende del juego al que juegues. Vale, me queda claro. Entonces, si gran parte del mundo funciona con reglas perversas, ¿cómo aprendemos a navegarlo? ¿Cómo nos manejamos ahí? Epstein habla del efecto Flynn. Ah, sí, fascinante. Es ese aumento constante del coeficiente intelectual medio, generación tras generación, en muchos sitios. Sobre todo en razonamiento abstracto. Parece que nos hemos vuelto más listos para pensar en abstracto. Y para entender por qué, el estudio de Alexander Luria en Uzbekistán, en los años 30, es una joya. ¿Qué descubrió? Pues estudió a aldeanos antes de la educación formal masiva, de la colectivización, y vio que pensaban de forma súper concreta, ligada a su experiencia directa, a lo práctico. ¿Por ejemplo? No podían agrupar cosas por categorías abstractas. Un martillo, una sierra, un hacha y un tronco. ¿Qué tienen en común? Para ellos, iban juntos porque se usan juntos para trabajar la madera, no porque fueran herramientas. Vaya. O los silogismos. Si la premisa era abstracta o fuera de su experiencia, no podían resolverlo. Lo de los osos blancos. Ah, sí. Donde siempre nieva, los osos son blancos. En Novaya Zemlya siempre nieva. ¿De qué color son los osos allí? Y ellos respondían, pues yo no he estado en Novaya Zemlya, ¿cómo voy a saberlo? Su mente estaba anclada a lo concreto, a lo visto. Es increíble la diferencia. Es como si la modernidad, la educación, nos hubieran dado unas gafas científicas, ¿no? La capacidad de usar conceptos abstractos, de razonar hipotéticamente. Sí, pero el propio Flynn es crítico. Dice que la educación superior, muchas veces, en lugar de potenciar esa capacidad de transferir conceptos entre áreas, ¿Qué hace? empuja a una hiperespecialización que la limita. Su estudio encontró correlación cero entre las notas en la universidad y la capacidad de aplicar el pensamiento crítico fuera de tu propio campo. O sea, aprendes qué pensar en tu nicho. Exacto, pero no necesariamente cómo pensar de forma flexible, transferible a otros problemas. Y ahí hay una tensión, ¿ves? Necesitamos la abstracción, pero especializarnos demasiado puede como encerrarla en una cajita. Y esto me lleva a otra idea del libro que me dejó pensando mucho.
Las dificultades deseables. Ujú. Que aprender más despacio, sufriendo un poco más, puede ser mejor a largo plazo. Habla del efecto de generación o la intercalación. ¿Qué es eso de la intercalación? A ver, la intercalación es básicamente mezclar. Mezclar distintos tipos de problemas o habilidades cuando practicas. En lugar de hacer bloques de lo mismo. Justo. Imagina estudiar mates, Dave. En vez de hacer 20 sumas seguidas, luego 20 restas, pues mezclas sumas, restas, multiplicaciones. Vale, suena más lío. Claro, al principio es más difícil, más lento, porque cada vez tienes que pararte a pensar, vale, ¿esto qué es? ¿Qué método uso aquí? Ya veo. Pero esa dificultad deseable, te obliga a entender la estructura profunda de los problemas, no solo aplicar una receta de memoria. ¿Y eso es lo que te permite luego? La transferencia lejana, poder aplicar lo que has aprendido a situaciones nuevas diferentes, que es lo que necesitas en los entornos perversos, ¿no? Claro. Como el estudio ese de la Academia de la Fuerza Aérea. Sí, muy bueno. Los cadetes que tuvieron profesores de cálculo que les apretaron más, que les hicieron sufrir. Peores notas al principio, peor evaluación para el profe, Exacto. pero luego esos mismos cadetes eran los que mejor aplicaban esos conceptos en cursos más difíciles después. Ahí lo tienes. El rendimiento inmediato puede engañar. Parece que el esfuerzo, la confusión inicial, construyen una base más sólida, más flexible. Aprender de verdad no siempre es rápido ni fácil. Hablando de caminos difíciles, la historia de Van Gogh que cuenta es tremenda. Uf, sí. Fracasó en todo, prácticamente. En el arte como predicador, como profesor. Probó muchas cosas. Y empezó a pintar tarde, según le dijo un antiguo jefe. Pero siguió, ¿sabes? Probando, cambiando, buscando, hasta que encontró su estilo, su voz única, ya al final de su vida. Es un ejemplo brutal de buscar esa calidad de adecuación, ese match quality. Y no es solo una anécdota, hay datos más sistemáticos que van en esa línea. El economista Ofer Malamud comparó titulados de Inglaterra y Gales, donde se especializan muy pronto, Sí. con los de Escocia, que tienen una educación inicial más amplia, más generalista. ¿Y qué encontró? Pues que los escoceses al principio empezaban ganando un poquito menos, Vale. pero al poco tiempo igualaban o superaban a los ingleses y galeses. ¿Por qué? Según Malamud, porque tuvieron más tiempo y más opciones para explorar, para probar, y al final encontraron trabajos que encajaban mejor con ellos. O sea que la exploración valió la pena. Su conclusión es esa. Los beneficios de una buena adecuación superan la pérdida de algunas habilidades específicas por no especializarte tan pronto. Conocerse uno mismo, conocer las opciones, eso requiere tiempo y exploración. Pero esto choca de frente con la idea del grit, ¿no? La tenacidad, la perseverancia de Angela Duckworth. Sí, el famoso grit. Su estudio en West Point es súper conocido. El grit predicía quién aguantaba el entrenamiento inicial mejor que otras cosas. Pero Epstein se pregunta, a ver, ¿abandonar es siempre un fracaso? ¿Es falta de grit? Es una pregunta clave. A ver, en entornos muy definidos, muy restrictivos como West Point, meta clara, reglas fijas, ahí el grit puede ser un buen predictor, sí, Vale. pero en la vida real, que es mucho más compleja, más cambiante, abandonar un camino puede ser de hecho la decisión más inteligente. Ah, ¿sí? Claro, puede estar basada en nueva información. Información sobre ti mismo, sobre si eso te encaja de verdad, o sobre nuevas oportunidades que han surgido. Tiene sentido. De hecho, estudios posteriores en West Point vieron que los cadetes con más talento, con más opciones fuera del ejército, eran más propensos a dejarlo después del servicio obligatorio. No por falta de grit. No, sino porque encontraban alternativas mejores fuera. Saber cuándo cambiar de rumbo para encontrar un mejor ajuste, eso es una habilidad estratégica, no una debilidad. Te ayuda a evitar la falacia de los costes hundidos, ¿sabes? Seguir en algo solo porque ya has invertido mucho. Exacto, aunque ya no tenga sentido. Entonces, el mensaje no es aguanta como sea. No, es más bien explora, aprende sobre ti y sobre el mundo, y sé lo bastante flexible para ajustar el rumbo cuando haga falta. Vale. Ninia Ibarra, una profesora de comportamiento organizacional, ¿Qué dice? dice algo así como: aprendemos quiénes somos solo a través de vivir. Su consejo es: primero actúa y luego piensa. Probar cosas. Sí. Pruebas, ves qué pasa, reflexionas, ajustas. No puedes descubrir tus pasiones o talentos solo dándole vueltas en la cabeza. Muy interesante. Y esta idea de amplitud, de conectar cosas distintas, ¿cómo se traduce en innovación? En crear algo nuevo.
Pues Epstein da ejemplos buenísimos. Está Innocentive, por ejemplo, la plataforma que creó Alf Bingham. ¿Qué es? Bingham se dio cuenta de que muchas veces las soluciones a problemas científicos atascados venían de gente de fuera del campo. Anda. Entonces creó Innocentive, que conecta empresas con problemas chungos con una red mundial de solucionadores. Y funciona. ¿Por qué? Porque esa gente de fuera aplica analogías, conocimientos de otros dominios que los especialistas de dentro ni se plantean. Un geofísico resolviendo un problema de asteroides con ideas de biología molecular. Cosas así. Es como si los especialistas, de tanto mirar el árbol, no vieran el bosque, ¿no? Justo. Metidos en su trinchera, a veces se les escapan soluciones obvias para alguien con otra perspectiva. El efecto Einstein que dice el libro. Eso es. Quedarse atascado en soluciones familiares. Don Swanson lo vio, los 80, ¿sabes? Creó un software para buscar conexiones ocultas entre campos científicos que no se leían entre sí. Alucinante. La hiperespecialización crea silos, sí, pero también crea oportunidades enormes para quienes pueden... Tender puentes entre ellos. Como Yokoi en Nintendo. Gunpei Yokoi. Su filosofía era pensamiento lateral con tecnología obsoleta. Usar tecnología simple, barata, conocida, pero de formas nuevas, inesperadas. Exacto. Y de ahí salieron la Game & Watch, la Game Boy, exitazos brutales frente a consolas rivales mucho más potentes tecnológicamente, pero menos ingeniosas en su concepto. Evitó la fijación funcional. Queda claro que la amplitud ayuda a innovar. Pero el libro también advierte, cuidado con la hiperespecialización. Sí, y usa un ejemplo muy duro, el desastre del Challenger. Uf. Es un caso trágico de cómo la rigidez, una cultura demasiado especializada y centrada en sus procedimientos, puede llevar al desastre. ¿Qué pasó exactamente? Los ingenieros de Zycle, los que fabricaban los cohetes propulsores, tenían serias dudas, basadas en su experiencia, en lo cualitativo. Veían que las juntas tóricas, esas gomas, podían fallar con el frío que hacía ese día. Tenían la mosca detrás de la oreja. Sí, pero no tenían datos numéricos concluyentes para demostrarlo según los estándares súper estrictos de la NASA de entonces. Faltaba la prueba. Y la cultura de la NASA, con ese lema no oficial de «en Dios confiamos, los demás aportar datos», pues priorizó lo cuantitativo. Desestimaron la evaluación experta, la cualitativa. Se aferraron a su herramienta. Exacto, al análisis de datos. Incluso cuando la situación era nueva, ambigua, sin precedentes. Es lo que Carol Wake llama regresar a lo que mejor sabes cuando estás bajo presión. Aunque no sea lo adecuado. Justo. A veces la herramienta o el procedimiento habitual no sirve. Y saber cuándo dejarlo a un lado, aunque sea tu herramienta favorita, es crucial. Y aquí entra lo de la congruencia. ¿Qué es eso? Se suele pensar que las organizaciones buenas son consistentes, ¿no? Mismo mensaje, todo alineado. Sí, suena lógico. Ada, mensajes mixtos que te obliguen a pensar, a usar distintas herramientas mentales, a adaptarte, puede hacerlas más fuertes, más robustas. Vaya, qué interesante. Entonces, si vemos el valor de la amplitud, de la flexibilidad, ¿cómo las cultivamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Da alguna pista Epstein? Sí, da ejemplos. Habla de científicos como André Geim, el del grafeno, o Oliver Smithies, ambos premios Nobel. ¿Qué hacían? Dedicaban tiempo fijo, un día a la semana o los fines de semana, a experimentar fuera de su campo principal, como amateurs deliberados. Jugar en otros campos. Exacto, siguiendo el principio de descuido limitado de Max Delbrück. Darse permiso para explorar sin un objetivo claro, por pura curiosidad. Mola. Y Arturo Casadevall, otro científico, pide reformar la educación científica. Enseñar a pensar, a conectar ideas, no solo a memorizar datos específicos que se olvidan o quedan obsoletos enseguida. Tiene toda la lógica. Su consejo práctico es genial. Leer algo fuera de tu campo todos los días. Y claro, fomentar la colaboración de verdad entre disciplinas, que no sean trincheras separadas. Y defiende también la investigación básica, ¿no? La que se mueve por curiosidad, sin buscar la aplicación ya mismo. Fundamental. El ejemplo que da de la investigación sobre retrovirus en animales es perfecto. Parecía una curiosidad académica sin más. Y acabó siendo clave para entender y tratar el SIDA años después. A veces, las conexiones más importantes, las soluciones a problemas enormes, surgen de esa exploración sin un fin práctico inmediato. Bueno, pues recapitulando un poco todo esto. La verdad es que esta exploración de amplitud deja una idea muy potente. Sí, da que pensar. Esa narrativa que tenemos tan metida, la de especialízate pronto, sé el mejor en lo tuyo,
el modelo Tiger Woods. Pues vale, funciona en entornos muy concretos, muy predecibles. En los entornos buenos. Pero quizá no es la mejor estrategia para la mayoría de nosotros, en este mundo tan perverso, tan incierto. Exacto. Hemos visto que tener amplitud, probar cosas distintas, saber conectar ideas de campos diferentes, pensar con analogías. Ser adaptable. Ser adaptable, estar dispuesto a cambiar de rumbo para encontrar un sitio donde encajes mejor. Todo eso son herramientas súper valiosas. Y que a menudo ese aprendizaje inicial más lento, más conceptual, más profundo, supera a la larga a una ventaja inicial que es rápida pero superficial. Quizá el mensaje final es no tener miedo a explorar, ¿no? A salirse del camino marcado. Como dice Epstein citando a Oliver Wendell Holmes, la vida es un experimento. No hay una fórmula única. No la hay. Y quizás una última reflexión para quien nos escucha. A ver, en un mundo que nos empuja constantemente a especializarnos, a seguir trayectorias rectas, ¿cómo podemos cada uno de nosotros cultivar nuestra propia amplitud? Deliberadamente. Buena pregunta. ¿Cómo equilibramos esa necesidad de profundizar en algo que es importante con la riqueza que te da mirar otros horizontes? Es complicado. Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a cuestionar esa presión por tenerlo todo claro desde el minuto 1? Y si empezamos a ver los cambios de interés, los desvíos, incluso los aparentes fracasos como lo que realmente son, oportunidades tremendas de aprender y de descubrirnos. Bien, y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por llegar hasta el final y si quieres escuchar el resumen de alguno de estos libros, puedes hacer clic en la pantalla o bien suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos capítulos.